Pido mil disculpas al señor Félix Kraus, que está acá con nosotros, así que ya lo saludo. Félix, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Es fiscal, ex titular de la Procubin. Bueno, a ver, hay varias cuestiones para analizar, pero recién teníamos esta información de uno de los casos que creo yo que va a merecer la atención de una parte importante de la sociedad y también de la justicia. Sí, bueno, esto tiene que ver con mecanismos más o menos conocidos, ¿no? Cuando uno ve las plazas, Andorra o Montevideo, son plazas históricamente muy flexibles y muy cuidadosas del sigilo bancario. Hay cualquier dinero que circula por esas plazas y hace circuitos irracionales, como sería un Giro a España para que vuelva tan cerquita de nuestras costas, es un indicio importante que seguramente los investigadores de la FIP, que en la línea de la FIP hay investigadores muy solventes, digamos, gente muy profesional, habrá seguido esa línea, ¿no? Me quedo pensando en varias de las causas que tiene el presidente de la Nación, o en las que de alguna manera seguramente le terminan preocupando. Una de ellas seguramente es esta, por diversas cuestiones, pero también hay otras. Digo, hay una justicia que tiene menos intensidad y que analiza los casos que enfrenta el gobierno, y hay otra justicia que se dedica a repasar aquello que ya pasó. Hay un movimiento que es exactamente histórico, desde siempre. Solo que ahora, bueno, el detalle de la persecución tan intensa, en condiciones tan singulares, como ya hemos conversado alguna vez aquí, digo, el uso excesivo de la detención preventiva, el inicio de causas apoyadas en escuchas ilegales, asuntos por los cuales no debería nulificarse la causa, deberían estar presos los jueces. Francamente, son asuntos de un nivel de desmesura que esto que vos acabas de describir, y que es cierto, digamos, siempre el Poder Judicial tiene mayor capacidad persecutoria por aquellos que van perdiendo poder. Es más, a veces se sobreactúa esa persecución para mostrar una aparente independencia. Es más, uno podría empezar a medir cómo está el poder de cada sector de la sociedad de acuerdo a cómo reacciona el Poder Judicial. Digo, todo esto sucedía en un contexto en donde no había una utilización de los poderes fácticos para perseguir a determinados, digamos, sectores de la sociedad que eran antagónicos. Funcionaba en general con pasividad y activación, digamos, nunca había causas que prosperaran contra el poder de turno, y después había alguna activación que transcurría en los tiempos de Kafka, que fue tan elocuente para escribir que no pudo terminar el proceso. No pudo terminar. No pudo terminar el proceso. Digamos, una obra tan descriptiva de una realidad que parece eterna, que no pudo terminar su obra. En ese sentido, ese era aquel Poder Judicial que garantizaba impunidad, eso era su servicio, y que como todo sistema que no tiene que rendir cuenta por el producto, era y es muy eficaz para consolidar las condiciones de su propio bienestar, y se desentiende del servicio, digamos, que debe brindar. No es una burocracia tal como vos lo describías, y como... no hay laberintos burocráticos. Claro, no, eso era antes, digamos, cuando había reglas y bordes. Hoy el foro está desaforado, lo que no hay son... No hay bordes, no hay reglas. No hay bordes, con lo cual, ¿para qué hacen falta las reglas? Digamos, inclusive las propias reglas que son propiciatorias de los excesos, como la ley del arrepentido, claramente una condición de posibilidad de todos los excesos, de todos los abusos de poder, ni siquiera es respetada, digamos. Nosotros también lo veíamos en la ley orgánica de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en los casos de violencia institucional. Digamos, si uno se atenía a la propia regla creada por aquellos que ejercían el poder, no podía ejercer el poder de ese modo. Los que generan las reglas en algún tiempo, cuando estaban dispuestos a abusar de poder, se atenían a su propia regla. Claro. Hacían la regla y se atenían. Un poco de pudor. Ahora ni eso está sucediendo. Hay una definición tuya que dice: cualquiera que acceda al poder a fin de año tendrá que plantear qué hacer con el Poder Judicial. ¿Por qué? Sí, porque hoy por hoy es un problema serio, ¿no? En estos días se ha hablado mucho de los carapintadas, ¿verdad? Los carapintadas eran militares que se ponían el uniforme, algunos estaban en actividad, otros estaban retirados, pertenecían a una institución, la institución estaba integrada dentro de del Estado argentino, y antes habían sido también militares, y algunos de ellos habían combatido. ¿Eran parte de las Fuerzas Armadas? Sí, formaban parte de las instituciones argentinas. Sin embargo, estaban dentro de la institucionalidad argentina, fuera de la ley, y antes esa institución a la que pertenecían había sido
un problema serio, tanto que había roto con el propio sistema democrático. A mí me parece que, sin hacer extrapolaciones que siempre fuerzan, digamos, el concepto, pero me parece que uno podría empezar a pensar al Poder Judicial desde ya como un problema de la gobernabilidad democrática. Sí. Eso es evidente acá, es evidente en Ecuador, es evidente en Brasil, es evidente que no es un tema argentino, es evidente que no es un tema de hoy, es evidente que es una planificación estratégica de un rol que debe cumplir, consciente o inconscientemente, muchos conscientemente, un sector del poder en esta parte de nuestro continente. Ahora, lo que es seguro es que el proceso de la pérdida del Estado de Derecho puede ser bajo el modelo de los viejos golpes y también un modelo de cocción a fuego lento, como el proceso de bordaberrización, digamos, ¿no? El presidente Bordaberry en el Uruguay era un presidente elegido democráticamente, un conservador, carlista, ultracatólico, sí, que inclusive se niega a cerrar el Senado del Uruguay cuando los senadores se niegan a destituir al senador Erro. Él se niega y tras cartón no soporta las presiones y se vuelve precisamente el destructor del propio sistema. El Poder Judicial hoy está empezando a ser la piedra esmeril del sistema democrático argentino. Ahora vos vas a Comodoro Pi y ves el escudo nacional, la bandera argentina, unos señores que se llaman jueces. El ropaje, digamos. Sí, sí, todo el ropaje institucional, el mismo que padeció Joseph K. Y ves los abogados de los ricos, los abogados de los pobres, ves esos pasillos, ves juicios que transcurren con las formalidades previstas en las leyes, ves juicios que transcurren más o menos bien. Todos sabemos quién es quién ahí adentro. A lo mejor nos faltará un poquito de información sobre la profundidad del pozo, pero quiénes son los buenos y los más o menos buenos lo sabemos, y quiénes son los horribles también lo sabemos. Y esa es una institución que tiene más agujeros que un queso gruyère y que por esos agujeros está expeliendo unos aromas nauseabundos que está destruyendo y contaminando todo el sistema judicial. Te invito a compartir una definición que dio el presidente Macri hace apenas algunas horas cuando le preguntaron por un tema que era el de la corrupción. Lo escuchamos. Cuando pensamos en el país, la Argentina hace décadas que dejó de crecer como debía, porque se llenó de barreras, se llenó de trabas. Y en estos 3 años y medio lo más importante que hemos hecho es encarar la primer barrera, que es la de las cosas y los valores sobre los cuales queremos vivir, y las cosas que no queremos nunca más. Lo que dijimos hace 3 años y medio fue que no queremos nunca más mentiras, nunca más estafas, nunca más corrupción, nunca más trampas, nunca más atajos, nunca más la cultura criolla mal entendida, la viveza criolla mal entendida. Y el esfuerzo correcto pasa por ayudar a otro argentino a poder desarrollarse, a poder progresar. Bueno, una definición del presidente. Yo estoy de acuerdo en todo lo que dice el presidente. Sí. Obviamente hay una segunda parte que es, bueno, todos cumplimos con eso, todos están cumpliendo con eso. A ver, una manifestación de deseos. Yo no sé si todo el mundo que votó al presidente en el año 2015 quería todo eso. Es muy probable que mucha gente haya querido eso. Eso es evidentemente... ese fue el discurso, entre tantos discursos, porque no hubo un solo discurso, ¿verdad? Inclusive hubo un discurso contradictorio. Sí. Ahora, han pasado 3 años, han pasado 4 años, y ahora estamos asistiendo a una puja muy interesante, Julián, que veremos cuál es la potencia que tiene la retórica y cuál es la potencia que tiene la realidad cuando son tan contrastantes, ¿no? Sí, es verdaderamente apasionante o desolador, depende cómo termine esto, quién tiene más fuerza, si la fuerza de la realidad o la fuerza de la retórica. El presidente en este caso asume la palabra pública, pero no es solamente el presidente de la nación. Este es el discurso público, es el discurso de propaganda del gobierno. Digo, uno tiene que leer los 11 principios de Goebbels, el jefe de propaganda nazi, y leer el reglamento de acción psicológica del ejército para saber que Durán Barba no inventó nada. Y debe recordar que en la Alemania nazi terminó en una guerra vencida por los aliados, no por el despertar del pueblo alemán. Es más, la tramitación del trauma del nazismo para el pueblo alemán debe llegar hasta el presente. Es un asunto objeto de estudio. Fueron derrotados los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Joseph Goebbels no fue derrotado. Gracias, Félix Kraus. Por favor. Muy amable.